Buenas a todos, vamos a comenzar con el repaso del título preliminar de la Constitución española. Bien, aquí pues os presento pues una de mis fórmulas de repaso de este título preliminar y del título 1. Es decir, yo esta fórmula la utilicé para repasar el tema 1 entero de la Constitución española. Creo que para mí, o yo pienso que es la fórmula más efectiva, ¿no? A la hora de repasar los artículos en cuanto a comodidad y efectividad. ¿Que hay otras fórmulas a la hora de repasar? Sí, yo también te las voy a comentar, te las voy a comentar ahora mismo. Está también las famosas tarjetas, ¿vale? Yo las tarjetas también en su momento, pues con algunos artículos o apuntando algunas cosas también las utilizaba. Claro, esto pues consiste en poner aquí el artículo que es y la denominación, ¿no? De título, ¿no? Decir, pues España es un Estado social y democrático, eso lo apuntas aquí abajo. Claro, en este caso, pues tienes que crearte 9 tarjetitas de estas. Si son 55 artículos, son 55 tarjetas. Ahí viene el problema, que al final acumulas muchos papelitos de esto, muchas tarjetitas, y claro, no es tan cómodo a la hora de repasar o estudiar en cualquier sitio, ¿no? Cosa que con una diapositiva como esta, aparte de, bueno, de repasar en menos de un minuto, puedes repasar esto súper rápido, y también la comodidad, ¿no? De llevártelo, pues si estás en la playa, estás en el campo, estás en el tren yendo de viaje a cualquier sitio, en el avión, no necesitas internet, porque esto al fin y al cabo va a ser un PDF, ¿no? Esto pasa a un PDF y al final lo tienes disponible para tú poder jugar las veces que quieras con este juego, ¿no? Entonces, claro, es mucho más cómodo. ¿Sabes? Tenerlo así de manera digitalizada. Pero bueno, que esto ya es cada uno la fórmula que quiera utilizar. También hay otra fórmula que es coger una libreta y ir apuntándote los artículos, transcribirlo. Piensa que lo que pasa es eso, es que pierdes mucho tiempo, consume mucho tiempo y no es tan práctico. Bueno, yo te voy a presentar la fórmula. Bueno, la fórmula, bueno, son cajetitas de estas que, bueno, tienen apertura y cierre. Entonces tú vas abriendo y cerrando todas las veces que quieras. Esto, ¿cómo se repasa? Se puede ir repasando de manera ordenada y te pongo el ejemplo. Vamos a ver los dos ejemplos. Primer ejemplo, de manera ordenada. Yo voy diciendo, España es un Estado social y democrático de derecho. El artículo 1, pum, y le doy, y lo compruebo. Ah, perfecto. Derecho a la autonomía y unidad de la nación española. Perfecto. Artículo 3, lo que habla es de la lengua oficial del Estado, que no es el español, es el castellano. Perfecto. Artículo 4, la bandera. Artículo 5, la capital del Estado, allá de Madrid. Y así, ¿no? Y así vas haciéndolos todos, los partidos políticos, los sindicatos, las Fuerzas Armadas el 8, lo vas haciendo así. Bien. Eso es una forma, eso es de manera ordenada, que es la que yo recomiendo. La primera toma de contacto con el repaso, pues empezando a coger esa rutina, esa dinámica de repaso, es la más cómoda, más sencilla, ¿no? Y ir de manera ordenada para que tú también pues te vas acordando del anterior y vas repasando. Cuando ya subes un poquito más, vas cogiendo más dominio, lo ideal es repasarlo de forma aleatoria. ¿Vale? De forma aleatoria, ¿qué quiere decir? Es decir, ahora mismo, artículo 7. ¿De qué habla el artículo 7? Pues el artículo 7 habla de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales. Yo lo tengo que comprobar y digo, sindicato de trabajadores y asociaciones empresariales. Perfecto. ¿De qué habla el artículo 4? Pues de la bandera. La bandera, y lo compruebo. A ver, eso es una forma de repasar aleatoria. Después también está la forma de repasar de que tú ya quieras meterle toda la información. Es decir, que yo diga el artículo 1, y antes de decirle, decir, el artículo 1 habla de que España es un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político. La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y la forma de Estado es la monarquía parlamentaria. Bien, yo me lo sé de memoria y de carrerilla, que no hay que sabérselo así. ¿Vale? Que yo me sé algunos artículos así de carrerilla. Pero vamos, porque yo también los he leído mucho, los he repasado mucho y me gusta también el tema de la Constitución, me encanta. Y entonces, pues yo ya algunos pues me los he aprendido de memoria. Pero no hace falta, es decir, de cara a examen no hace falta estudiárselo así. ¿Vale? Es quedarte con las ideas principales, que es lo que hemos ido viendo en las diapositivas explicativas. Bien, pues dicho esto, eso sería la fórmula, ¿no? Que yo utilicé para repasar. ¿Por qué utilicé esta fórmula y configuré esto así? Porque claro, después cuando vas a las preguntas oficiales y vas viendo las preguntas de exámenes, pues te das cuenta de cómo pregunta la administración, la AGE, ¿no? Y las preguntas, pues claro,
claro, podíamos verlo en una diapositiva, explicarlo más detalladamente, pero bueno, hay unos tipos de preguntas en la Constitución, ¿no? La primera pregunta suelen ir, ¿no? Es decir, el surtido de preguntas primero suele ir dirigido a temas de preguntas de ubicación, ¿vale? ¿Qué quiere decir preguntas de ubicación? Las preguntas de ubicación, con esto, son muy sencillo. Pregunta de ubicación es, por ejemplo, que la vamos a ver ahora, es decir, ¿qué el precepto tal, ¿no? ¿Qué precepto se encuentra en el título preliminar, que está regulado el título preliminar, ¿no? Y te indica, pues, los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales, el derecho a la libertad y la seguridad, el derecho de asociación y, yo qué sé, pues el derecho de reunión, ¿sabes? Entonces, y te indican ahí una serie de derechos o principios y, claro, tú ahora tienes que saber ubicarlos, ¿no? Es decir, te ponen una serie de preceptos, mejor dicho, preceptos, son una serie de preceptos y tú ahora tienes que saber qué precepto es el que pertenece al título preliminar. Entonces, eso son preguntas de ubicación. Ahora vamos a ver rápidamente y la vas a comprender. ¿Vale? Entonces, eso es un tipo de pregunta de ubicación. En la sección primera, obviamente, con los derechos fundamentales, es esas preguntas tipiquitas de examen, ¿sabes? De decirte, yo qué sé, pues el derecho de petición, pues tienes que saber que es un derecho fundamental, que se encuentra en la sección primera de Derechos Fundamentales de Edades Públicas, que a su vez pertenece pues al capítulo 2 de Derechos y Libertades, y a su vez también pues, pertenece al título 1 de Derechos y Deberes Fundamentales. Es decir, tienes que ir así, saliéndote toda la ruta, ¿vale? Así que eso sería un tipo de pregunta, preguntas de ubicación. Las preguntas de ubicación, bueno, hombre, son complicadas. Sí, hombre, a ver, si machacas esto no, porque después es verdad que ya cuando lo machacas mucho con este juego, pues ya se te va quedando, ¿no? Ya se va sabiendo lo que es un derecho fundamental. Siempre hay algunos derechos que son más difíciles ubicarlos o pueden inducir a caer en la trampa, ¿no? De que pueden parecer como derechos fundamentales y no lo son no fundamentales, o pueden parecer no fundamentales y son principios rectores, que también... Claro, ¿esto qué pasa? Que la Constitución luego te evalúa. Si tú corres mucho a la hora de estudiar la Constitución, cuando llegas al artículo 53 de los niveles de protección son estos derechos, todo esto que estamos viendo aquí está protegido por una serie de recursos, que son el recurso de amparo, el recurso de inconstitucional y la jurisdicción ordinaria. Entonces, tiene una serie de protecciones, por eso se llama ese artículo niveles de protección. Entonces, claro, cada recurso de estos se puede presentar con una serie de artículos. Es decir, hay una serie de artículos en los que tú vas a poder interponer una modalidad de recurso. ¿Sabes? Por ejemplo, el derecho a la vida, a la integridad física y a la moral, te lo indican así, ¿no? Es el artículo 15. Pues el artículo 15 tiene abierta la posibilidad de presentar, por ejemplo, un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Pero si yo ahora, por ejemplo, me voy al derecho de... Espérate, voy a buscar por aquí uno. El derecho a la propiedad privada y a la herencia, artículo 33. Yo tengo que saber que es un derecho no fundamental y qué recurso cabe contra este derecho a la propiedad privada y a la herencia. Claro, ya lo veremos, ¿no? Es un recurso inconstitucional, pero esto ya lo veremos cuando lleguemos al artículo 53. Pero fíjate la importancia después, es que te evalúa la propia Constitución, y a mí me pasó, ¿eh? A mí, yo la Constitución la subestimé, la estudié muy rápido, con la primera academia cuando estudié, y claro, no le di la importancia que había que darle, y luego, y bueno, hicimos un simulacro de examen del título 1 y me fusilaron, yo lo admito, me fusilaron por todos lados, me dieron de hostias, porque claro, yo había ido muy rápido, no había prestado atención, no tenía estos juegos, no tenía estas fórmulas de estudio y claro, después se nota si quien tiene dominio y quién lo ha machacado. Claro, entonces la Constitución hay que saber darle su importancia, la importancia que hay porque es un punto, es decir, esto hay una pregunta siempre, en auxiliares sí o sí, y en administrativo, bueno, puede variar, pero también suele caerte una preguntita de esta, de recursos o de ubicación, te va a caer alguna. ¿Vale? Puede haber alguna también de lo típico, ¿no? De desarrollo, de complemento, pero casi siempre va a ser de ubicación o de recursos. O del artículo 55, de los estados también, ¿vale? De alarma de excepción y de sitio. Que eso ya, todo esto ya lo veremos cuando lleguemos al título 1. Pero fíjate la importancia de tener este juego interactivo. Porque después te preguntan ese tipo de preguntas, pues de ubicación o preguntas de qué recurso cabe frente a este artículo, ¿no? Frente a este derecho, y claro, tú tienes que saber si es un derecho fundamental, si no lo es, o si es un principio rector. Así que bueno, pues esta es mi fórmula que yo utilicé.
Y también la utilicé, pues, claro, que esto se ve en el preámbulo, que este es el esquema índice de la Constitución, que bueno, esto ya lo comenté en el primer vídeo, esto hay que sabérselo perfecto, vamos, esto es que no puedes tener duda, ¿sabes? No los artículos que aglutinan, pero sino saberte los títulos. Es decir, yo tengo que saber, antes de pulsar aquí, yo tengo que saber que el título 5 de las relaciones de las Cortes Generales y el Gobierno, y es las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. ¿Vale? Entonces yo tengo que el 8 es de la organización territorial del Estado y tiene 3 capítulos, principios generales, de la organización local y de las comunidades autónomas. Yo tengo que sabérmelo así, ¿vale? Y así tengo que ir rellenándolos todos y sabérmelo de memoria. Y después, bueno, y nada que decir, bueno, estos también tienen de las Cortes Generales, de las cámaras, de la elaboración de las leyes y de los tratados internacionales. Y bueno, me refiero que el título 1, esto, vamos, esto hay que sabérselo, el artículo 10, los fundamentos, que queda fuera del capítulo 1, que es un danger. Después, el capítulo 2, Derechos y Libertades, que va del 14 al 38, pero se divide, bueno, se divide en dos secciones y antes está el artículo 14, que no pertenece a esas secciones, que es la igualdad ante la ley. Tenemos la sección 1, que va del 15 al 29, y la sección 2, de Derecho y Deber de los ciudadanos, que no son derechos fundamentales, son derechos no fundamentales. Para el capítulo 3, de los principios rectores de la política social y económica, de la garantía de la libertad y derechos fundamentales, que ahí es donde entra esos niveles de protección, el famoso 53 y el defensor del pueblo, y ya por último la suspensión de los derechos y libertades, que eso va con lo relacionado con los estados de alarma, excepción y de sitio, que artículo se suspende. Bien, pues esto ya sabéis, esto ya lo vimos en el preámbulo y va a estar anclado en casi todos los títulos, porque esto, a ver, sirve de guía, ¿no? Esto es, al fin y al cabo, es el esquema de ruta, ¿no? De la guía, de saber dónde estamos, de ubicación, ¿sabes? Nos sirve de ubicación. Bien, pues vamos a pasar a hacer las dos preguntitas de repaso que he rescatado por ahí. Mira, la primera es una pregunta oficial que cayó en gestión, Administración Civil, 2011, convocatoria libre. Vamos a por ella. El título preliminar de la Constitución Española de 1978, en adelante la Constitución Española, engloba una serie de preceptos, entre los que se encuentra el relativo a la regulación sobre la adquisición de la nación española, la nacionalidad española, B, la naturaleza, funcionamiento y estructura de los partidos políticos, C, la entrada en vigor de la propia Constitución y D, el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales. ¿Ves? Es que lo que te he dicho, eso es una pregunta oficial. Y es una pregunta de ubicación. Esto es una pregunta de ubicación, por ejemplo. ¿Ves? Entonces aquí, ¿qué nos pregunta? Nos está preguntando que qué precepto se encuentra en el título preliminar. Nosotros, si hemos hecho nuestros deberes y hemos repasado como debe de ser, antes de lanzarnos a hacer este tipo de preguntas, pues claro, vamos a llegar a esta pregunta, la vamos a saber responder, pero vamos, y saber hasta justificarla. Pero claro, si esto no lo han machacado, lo has visto por encima, me he leído el título preliminar, yo me lo voy a leer por encima, tampoco es tan importante. Llega a esta pregunta y lo pasas mal. Luego y te da coraje, ¿no? De decir, joder, he perdido un punto, o me la he tenido que dejar en blanco, o me la he jugado y he fallado, ¿no? Bien, pues aquí la C y la D van fuera, aquí te han querido meter, bueno, la nacionalidad española, que va metida más en el capítulo 1 de los españoles y los extranjeros, y la respuesta correcta, a ver, no es difícil, ¿eh? Porque no te han querido meter aquí derechos, y claro, también piensa que ahora mismo estamos en la primera parte de la Constitución. Ya cuando vayamos nutriendo, vayamos alimentando con más artículos, con más, cuando veamos la sección primera, que metamos del 15 al 29, del 30 al 38, y ya llevemos mucho, ya empieza más el revuelto. Pero bueno, aquí era sencillo, era la letra B, la naturaleza, funcionamiento y estructura de los partidos políticos, ¿vale? Que recuerdas que el funcionamiento era democrático y su creación y ejercicio era libre. Bien, vamos a comprobarlo, que era la letra B. Perfecto. Vamos ahora con la segunda pregunta. Título preliminar de la Constitución engloba una serie de preceptos entre los que se encuentra el relativo a otra pregunta de ubicación. A, derecho a la libertad y a la seguridad. ¿Ves? Aquí ya te empiezan a meter derechos fundamentales de la sección primera. Derecho a la protección de la salud, la regulación sobre la unidad de la nación española, la C, y de derecho a la vida, a la integridad física y a la moral. Bien, derecho a la libertad y a la seguridad es el artículo 17, es un derecho fundamental. El derecho a la protección de la salud es el artículo 43, creo recordar, y es un principio rector de la política social y económica.
El C, la regulación sobre la unidad de la nación española. Bueno, la unidad de la nación española, patria común, indivisible de todos los españoles, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que la integran y la solidaridad, perdón, entre todas ellas. Ese es el artículo 2 de la Constitución. Y el derecho a la vida, la integridad física y la moral es el artículo 15. Entonces aquí la respuesta correcta es la letra C. Pues bien, pues dicho esto, aquí lo vamos a dejar. Repasa muy bien ese título preliminar con ese juego interactivo que estará disponible todas las veces que haga falta, y cuando ya lo tengas controlado, lo domines, lo pilotes, enfréntate a este tipo de preguntas que ya verás que las resolverás enseguida y sin ningún problema. Bueno, pues un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente título, que es el título primero de los derechos y deberes fundamentales. Hasta luego.